Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí estamos en el podcast Mujeres de Pie. Aquí su amiga Silvia Márquez, escritora, conferencista, dando un poquito de mí, de un granito de, poniendo un poquito de, un granito de arena, ¿verdad? Para poder tener un formato especial para que las mujeres se puedan identificar con nosotros, aquellas mujeres que un día hemos estado, pues, casi en el suelo a través de enfermedades, de pérdidas, fracasos económicos, matrimoniales, enfermedades, duelos, etcétera. Y hoy, de verdad que es un gusto tener conmigo a una querida amiga que es de Honduras. Ella es nuestra preciosa amiga Lorni de Peña. Ella es de Honduras. Y bueno, pues está casada con Javier Peña, son un bello matrimonio, tienen tres hijas, también bien lindas hijas, que de verdad que he convivido con ellas, muy bello matrimonio, y aparte se dedican, son empresarios, son personas de negocios que se dedican a la venta de autos, de casas, de terrenos y de muchas otras cosas más. Así que Lorni nos va a platicar qué es verdaderamente, primeramente, pues las va a saludar y luego nos va a decir de dónde ella es o dónde naciste primeramente. Ok, hola Silvia y todas las personas pues que nos ven. Para mí también es un enorme privilegio poder hoy compartir esta pantalla con esta preciosa amiga mexicana y que amamos mucho, a mi familia la ama mucho y gracias por esta preciosa invitación. Pues como digo Silvia, mi nombre es Lorni de Peña, ¿verdad? Orgullosamente hondureña. Tengo 46 años de edad, vivo en el occidente de Honduras, en Copán, y aquí es donde resido con mi familia, mi linda, preciosa y bendecida familia que el Señor me ha regalado. Muy bien, Lorni. Entonces en Copán, porque Copán ya sé que está la entrada de Copán, que no es lo mismo, ¿verdad? Ese es otro lugar. es parte de Copán. ¿Es parte de Copán? Ok, ok. Yo pensé que era un lugar diferente. Ok, entonces la entrada sí es de mismo Copán. Ah, muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ronnie. Entonces ya nos dijiste que eres de Copán. Y entonces, ¿ahí vives o ahí naciste? Y ahí vives, ahí naciste. Pues yo nací en otro departamento de Honduras que se llama Santa Bárbara, Santa ¿verdad? Bárbara. Y al casarme con mi esposo, pues ya resido aquí hace ya 24 años casi, entonces ya me siento copaneca de corazón. Claro que sí. Oye, Oh, sí. amiga, y de niña, ahí es en donde vivías, ¿qué era lo que soñabas cuando eras chiquita, cuando eras niña? ¿Tenías algún sueño de cuando yo sea grande voy a, hacer esto, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro? ¿Soñaste, tuviste tus sueños de niña de qué te gustaba, te soñaba ser de grande? ¿Y por qué? Fíjate que de niña, pues yo crecí solamente con mi mamá, ¿verdad? Y entonces yo tenía un sueño y era que yo poder estudiar, graduarme, trabajar para poder ayudar siempre a mi mamá, decía yo. Sí. Quería siempre ser, volverme una mujer, yo decía, una mujer buena para la sociedad. Siempre creí que eso tenía un gran peso si tú te portabas bien. Entonces yo siempre fui una niña bien portada porque tenía el sueño de que cuando yo fuese una mujer, pues yo me convirtiera en una mujer feliz. Soñaba con ser una buena mamá, soñaba con tener una familia muy bonita. Yo reconozco que ese era mi sueño de Sí. niña. De niña, Sí, quería ser feliz y tener una sí. familia. En ningún momento soñaste que quería ser que artista, médico, cantante, como algunas otras. No, tú querías ser mamá y tener una familia feliz. Una familia feliz, exacto. Mira, qué lindo. Muy bien. ¿Y qué te consideras una persona extrovertida o introvertida? Yo siempre me consideré una mujer o desde niña muy introvertida, diría yo, Extrovertida. ¿verdad? ¿Qué número de hija eres, amiga? Porque a veces ya ves que siempre por ahí viene la situación de el número de hijos que fuimos. Soy la número uno de mamá, soy Ah, la mayor. eres la mayor. ¿De cuántos hermanitos?
De tres, yo soy la mayor. Ok, Y entonces muy bien. me consideraba introvertida porque no era mucho, por ejemplo, de tener muchas amigas, siempre fui bien selectiva, siempre fui muy callada, muy reservada con todas mis cosas. Yo siempre digo nunca, creo que hasta el día de hoy nunca he sido una persona que pueda sentarse aún con mis mejores amigas como a contar aquellas situaciones que yo pueda estar atravesando. Siempre he tenido Eres ese como. reservada, como reservada, ¿verdad? Pero fíjate, Silvia, que hay algo bien interesante, porque yo digo, no, yo era bien introvertida, ¿verdad? Pero cuando de repente hoy tengo alguna participación para hablar de Dios a las mujeres, entonces siento que ahí me vuelvo extrovertida. Entonces Sí, digo sí, que era sí. una Te transformas, ¿no? Te transformas. forma exacta. Tú dijiste lo que es. Sí, y es el poder del Espíritu Santo el que nos hace ser diferentes personas, ¿verdad? Y nos da esa fuerza y poder que hasta nosotros mismos nos sorprendemos, ¿verdad? De lo que estamos hablando, diciendo, ¿verdad? Definitivamente, amiga. Bueno, entonces introvertida, ¿verdad? Dijimos que introvertida y que ya transformada por cuando el Espíritu Santo te toma, tú te vuelves otra persona, ¿verdad? Totalmente diferente, extrovertida. Entonces, ¿nos puedes platicar de si de niña, de adolescente o de juventud, alguna vez te sentiste triste, deprimida, decepcionada de alguien, avergonzada o maltratada? Considerando, sí, Silvia, creo que de niña fui marcada mucho por el rechazo, yo sentía de mi papá, ¿verdad? Porque yo te dije que yo crecí, soy la mayor de tres hermanos, Sí. solo viví con mi mamá, ¿verdad? Porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía apenas 3 años de edad, mi hermana 2 años y mi mamá embarazada de mi hermano menor. Y entonces, desde que yo tengo uso de razón, pues yo escuchaba que mi papá estaba vivo, o sea, literalmente vivía cerca de la ciudad donde yo vivía, pero nunca se había acercado a nosotros. Y Sí. eso, pues desde muy niña, desde que yo recuerdo, eso me causó una inseguridad primeramente, pero también un espíritu de rechazo y un espíritu de orfandad que se creó dentro de mí, porque yo siempre pensé que tenía de malo yo para que mi papá Traído. no quisiera estar cerca de mí, por ejemplo. Entonces, sí sentí que eso me marcó, de niña me marcó mucho el rechazo. Yo me he sentido siempre rechazada por mi papá, aún en la adolescencia conocí a mi papá y yo constantemente siempre me sentí rechazada, ¿verdad? Por parte de mi papá. Y de repente, Silvia, trayendo eso de niña, pues estamos rodeadas de personas y creemos que todas las personas nos rechazan. Cualquier cosita o cualquier circunstancia que tenemos a nuestro alrededor, pues entonces pensamos, ay, es que yo no soy aceptada o no soy aceptada en este círculo. Entonces creo que eso sí me acompañó a mí desde que era una niña, ¿verdad? Muy pequeña. Y aunque la gente no te lo hacía notar, tú, digo, tú ya como ya traías esto en tu corazón, ¿verdad? Eso hacía que percibieras que la gente no te aceptaba, ¿verdad? O sea, no era por algo en particular, sino venía, como dices tú, de ese rechazo que sentiste de tu padre y realmente te lo trajiste, ¿verdad? Para tu vida. Y sí, y eso mismo te hacía sentir así como no juntarte con tanta gente, porque yo me identifico mucho contigo en eso cuando se murió mi mamá, entonces yo me sentía como que la gente me quería hacer daño y me hice así como solitaria, no muchas amigas. Y como te digo, también huraña a manera de que como uno ya trae, yo sentía que Dios me había dejado, que nos había abandonado a mis hermanos y a mí, entonces ahí es lo mismo, se te entra como una baja autoestima, ¿verdad? De que, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros, verdad? ¿Por qué con nosotros esta situación? Y sí, estás como que eso te hace que no confíes mucho en la gente, ¿verdad? Entonces me imagino que tú por el mismo rechazo te predisponías, ¿verdad? Para que la gente no te rechazara, ¿verdad?
realmente porque tú ya lo traías eso arrastrando, porque eso nos lo vamos llevando, ¿verdad? Y luego le vamos echando más piedritas al morral, definitivamente de rechazo, y ya llega un momento en que ya cuando a veces ni siquiera la gente te está haciendo algo y uno ya se lo atribuye, ¿verdad? De que es por ti o es que no, ¿verdad? Sí, 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 hay algo de eso con respecto al rechazo, Lorny. Así es, definitivo, como tú dijiste, Silvia, correcta y perfectamente, ¿verdad? A veces no es algo como directo, es que lo traemos nosotros desde que somos niños, ¿verdad? Sí, O a veces desde que estamos en el vientre de nuestra mamá sufrimos algún también. rechazo y eso viene con nosotros y eso, como tú dijiste, se va como echando más y más y más y más hasta que se hace un saco bien pesado, porque yo reconozco que eso me acompañó a mí hasta mi etapa de mujer, ¿verdad? Sí, Porque constantemente siempre estaba, era otra cosa, era que me hacía sentir también muy temerosa de que a mí me iba a hacer daño a alguien, no me quería enamorar porque yo estaba segura que a mí me podía pasar lo que le había pasado a mi mamá, siempre fui wow. muy demasiado cuidadosa, yo sentía que tenía como una coraza que Sí, no permitía, ¿verdad? Que yo no quería permitir que alguien me fuese a lastimar. Y sí. entonces siempre fui así de un círculo bien pequeño de personas con las que yo me relacionaba. Sí, 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 exactamente, sí. A mí sí me pasó. Fíjate que a la única que permití entrar a mi casa fue a una amiga que todavía es mi amiga, pero tuve que ir a conocer su familia, quiénes eran, cuáles eran sus costumbres y todo. Ya cuando conocí a sus papás, su casa y todo, yo le dije, esta puede entrar a mi casa, no me va a perjudicar. Pero ahora que pasó lo de mi hermanita, y cómo batallamos con ella, pero había mujeres que apenas muchachas que apenas las acababa de conocer y ya las invitaba y la metía a la casa hasta dormir. Y resulta que una de ellas al rato le andaba ya con el novio de ella. O sea, imagínate qué tipo de persona con la que ella no se fijaba mucho era muy confiada. Y por ser confiada la traicionaban demasiado. Entonces, ciertamente yo en este caso tuve a otro extremo de que nada confiadas por lo mismo, ¿verdad? Para cuidando, entonces como dices tú, como una coraza que uno se pone. Pero realmente, pues llega un momento en que uno tiene que seguir adelante, aún así con esas cosas, ¿verdad? Siendo, pues no, yo antisocial, no era muy social, era amable, pero no era sociable. Y tú si eras, platicabas con la gente o eras, como dices, introvertida, me dijiste, ¿verdad? Sí, era introvertida, pero también tenía hay como un pequeño puntito dentro de mí que a mí me gustaba ser también sociable, siempre y Sociable. cuando fueran personas que me inspiraran Ándale, confianza. sí. Si estabas en un ambiente confiable, ahí sí ya eras tú más sociable, pero si no, no, ¿verdad? Si No, sentías que no, no. no. Sí te entiendo definitivamente. Bueno, amiga, entonces te sentiste rechazada en ese punto, este, eh, no a nadie te avergonzó más que pues el rechazo, ¿verdad? Y el maltrato, pues realmente no tuviste maltrato cuando te casaste, no fuiste una mujer maltratada. Eh, Psicológicamente puede haber sido. eh, Físicamente no, ¿verdad? Cuando yo llego a mi relación de matrimonio, como yo siempre me había portado bien, entonces yo creía que yo tenía un problema, era que yo creía que con que yo fuese de buenos principios, pues como que la vida estaba esperándome para darme la felicidad que yo tanto había esperado, Así ¿verdad? es. Entonces, cuando yo conocí al que hoy es mi esposo, a mí se me olvidó y como que yo automáticamente me quité toda aquella coraza que yo había puesto, ¿verdad? Entonces empecé a dejar que me trataran, me enamoró con sus tratos. Y yo me convencí de que era la persona que a mí me iba a hacer feliz, ¿verdad? Ya en una relación de matrimonio, pues había muchas situaciones con las que mi esposo venía arrastrando que yo desconocía completamente y yo me sentía no maltratada físicamente, algunas veces sí con alguna palabra, ¿verdad? Porque
yo quiero dejar esto claro, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, crecí solamente con mi mamá. Entonces mi mamá tenía una vocecita así como bien, bien suavecita. Y muy dulce, Nunca había escuchado un hombre que hablara así de fuerte, ¿verdad? Entonces, corta, con mucha autoridad. claro, entonces cualquier cosa era como que yo sentía que yo me sentía herida, ¿verdad? Cuando un Sí. poquito de voz y mi esposo tiene un tonito de voz ya. eh, Fuerte. Ajá, exacto. Entonces, me fui muy lastimada como mujer, como en mi etapa ya de esposa, en que yo me sentía traicionada. Muchas veces me sentí traicionada, ¿verdad? Por mi esposo. Me sentía lastimada, llegué a sentirme muy fracasada. Recibía muchas veces llamadas, tu esposo está aquí conmigo, o situaciones bien tremendas que como mujeres nos lastiman. Entonces, ese tipo, más bien ese tipo de daño psicológico, no directamente de palabras de mi esposo, ¿verdad? Sino que con las Fueron hechos, ¿verdad? que tenía. Entonces, sí, en mi etapa de mujer ya casada, sí yo reconozco que yo llegué a un punto de sentirme como una mujer completamente vacía, 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 vacía y frustrada. Creía que yo me merecía lo que me estaba pasando porque nosotros no nos habíamos casado, sino que un día decidimos irnos a vivir juntos Ok. y creía que todo iba a estar bien. Entonces yo, hasta ese punto, yo conocía de Dios, por ejemplo, de que era un Dios que me castigaba cada vez que yo cometía un error, Él estaba ahí para corregirme y para castigarme. Y ese era el Dios que conocía. Entonces, permanentemente yo me estaba culpando, ¿verdad? Y esa culpabilidad y todo eso que yo empecé a sentir, a esa frustración como mujer, habíamos perdido nuestro primer bebé, yo estaba segura que Dios me estaba castigando, mi esposo con unas adicciones bien tremendas, ¿verdad? Las que yo no sabía cómo ayudar al hombre que yo amaba, ¿verdad? Entonces mi esposo se iba de casa, Silvia, 15, 20, 25 días en los que yo no sabía absolutamente nada de él, nunca podía ni siquiera una sola llamada, ¿verdad? Entonces, esas cosas, claro que sí, me llegaron a frustrar. Empecé a sentir amargura en mi corazón, desilusión, me sentía abandonada, me sentía fracasada. Y algo bien importante es que todo esto va Sí. escalando y escalando, porque en un punto llegó la ansiedad a mi vida. Y yo no sabía cómo se llamaba, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y Sí. yo empecé a sentir una ansiedad tan tremenda que recuerdo un día a las 12 de la madrugada, 12 casi tocando la 1 de la mañana, de repente yo como que reaccioné y me vi enfrente de mi casa, parada en la calle, en medio de la calle, descalza, en pijama, y no tenía la lucidez de cómo yo me había salido de mi casa. Oh, Y vi el wow. portón de mi casa abierto, pero sí recordé que hacía 5 minutos en mi casa adentro yo sentía que me asfixiaba y que no podía respirar. No sabía qué hacer. Eso me llevó a tener un cuadro tremendo de depresión en donde los pensamientos de quitarme la vida comenzaron a llegar a mi mente. Comencé a planificar cómo quitarme la vida a mis 24, 23, 24, 25 años porque yo no le encontraba sentido a mi vida. ¿Ya Completo. tenías familia en ese de Inter? No, todavía no. Fíjate que ya en el último año de esa situación ya teníamos a nuestra primera hija, que hoy tiene 20 años, tenía que unos meses de nacida. Sí. Ay, qué tremendo. Y entonces tú ya pensabas de qué manera poder, y ya, no, o sea, sí pensabas en el suicidio, pero a la vez ya pensabas cómo hacerlo, ya venían pensamientos hasta ese grado, o solamente no querías vivir, un espíritu de muerte. Yo planificaba cómo quitarme Ajá. la vida. Todo Sí, eso sí. antes de que naciera mi hija. Ajá. Y quiero decirle que o sea, en esa etapa era como que yo me encontraba completamente sola, o sea, yo vivía en una casa completamente sola, yo me había mudado de ciudad, ¿verdad? Me había alejado de mi familia y como yo le dije hace un momento, siempre fui bien reservada, bien callada, entonces imagínate, una ciudad nueva, no tenía amigos y aunque los hubiera tenido, nunca pude sentarme a conversar mis cosas. Entonces todas esas cosas, pues yo me las empecé a A guardar, guardar.
hasta que tronaste, ¿verdad? O sea, es como una olla express que vas guardando y de repente tronaste con esa ansiedad, esa depresión, esa ansiedad y de ahí pues las ganas de ya no vivir y ya no estar aquí. Y tú, pues tú ya con planificación, que es otra cosa, porque cuando yo sentí ganas de no vivir fue cuando se fue mi mamá, pero no pude llegar a la siguiente etapa de planificar algo porque Dios no me lo permitió, ¿verdad? Al ver todos los chiquitos que ahora los vi allá en Estados Unidos, ahora con lo que pasó con mi hermanita, y yo los sigo viendo como niños, porque aunque son adultos, ya todos cincuentones, y yo viéndolos todavía como niños, y creo que ellos también a mí como si fuera su mamá, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo, eso fue lo que me hizo no llegar la siguiente etapa que me estás platicando tú que es ya planificar tu muerte. Hiciste los intentos, los planificaste, intentaste, Los planificaba y yo reconozco que al intento no pude llegar no nunca. llegabas. Que fíjate que a mí de niña mi mamá siempre me llevó a una iglesia. Sí, Entonces yo sabía que no estaba bien. O sea, yo tenía bien claro de que si yo lo hacía, yo me iba a ir al infierno. Y yo le perdón. tenía mucho temor a eso. Entonces, Sí. era como que siempre había algo que me lo impedía. Pero si lo planificaba, yo hasta pensaba muchas veces, bueno, si lo hago hoy, me van a encontrar tal vez en 3 días. O sea, situaciones así, en una condición en la que de verdad me sentía como en un hoyo, como en un pozo del cual yo no podía salir, o sea, me sentía atrapada, no sabía, no podía ni irme de la casa porque sentía que mi vida se había terminado. Y la felicidad que tanto habías anhelado, pues estaba frustrada, ¿verdad? Por eso. Y es que si me pongo a pensar que no sepas de tu marido 1 o 2 días o un fin de semana de farra, pero 25 días sin regresar a casa, ay, no, qué tremendo, ¿eh? Porque pues uno se casa para estar con el marido. Y me imagino todo lo que pasó por tu mente para poder orillarte a llegar a eso, ¿verdad? Y luego, amiga, tú cuando eras niña, pues ya platicaste ahorita que a ti te hablaron te llevaban a una iglesia y te hablaron de esos principios y valores que nosotros hemos aprendido y que realmente te detenían, ¿verdad? ¿Realmente tú tuviste algún cambio o alguna transformación después de eso? ¿En qué etapa de tu vida? Cuando yo cumplí exactamente el día que yo cumplí 26 años de edad, ese Ajá, día yo tuve un encuentro personal con Jesús. ok. Eh, a mí me invitaron, recuerdo, y eso me conmueve, Sí, cómo no. que he aprendido que Dios llega siempre justo a tiempo. Así En es. el momento preciso, eh, siempre me gusta pensar que cuando más oscura está la noche es porque más cerca está el amanecer. Así es. Mira que a mí me invitaron a un evento de damas, recuerdo. Escuché, me llevaron a escuchar un testimonio de una dama que estaba en ese lugar Sí. y yo fui impactada porque el Dios que esa dama estaba compartiendo en ese lugar yo no lo conocía. Ok. Era completamente diferente a lo que yo había conocido. Escuché por primera vez en mi vida hablar de un Jesús que estaba lleno de amor y de misericordia. Y eso impactó mi corazón y me sigue impactando hasta el día de hoy. Y yo escuché a aquella mujer hablar de esa forma tan linda, hablar de cómo Dios había transformado su vida. Y es que encontré algo tan peculiar ese día, y es que cuando ella estaba hablando era como que ella estaba narrando mi propia historia. Oh, wow. Ella había salido de la condición en la que yo me encontraba en ese momento. Sí, Y eso impactó mi corazón, Silvia, tremendamente. claro, Porque yo comencé a asistir a esas reuniones y comencé a aprender de ese Jesús. Yo fui tocada por el amor y la compasión de Jesús. Y yo comencé a poner mucha atención, fíjate, porque yo no sabía, por ejemplo, yo nunca había escuchado
que yo podía orar por mi esposo, por ejemplo, yo no lo sabía, yo no sabía que yo podía a orar y venir y cancelar espíritus de muerte, de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, de adulterio en la vida de mi esposo. Y Sí. yo comencé a orar por mi esposo, según lo que yo estaba aprendiendo. Comencé a orar por él, a cubrirlo en oración y a pedirle a Dios permanentemente por mi esposo, ¿verdad? Yo tampoco sabía que nunca antes yo había escuchado que en mi boca estaba el poder de la vida y de la muerte, que lo que yo hablaba, eso cobraba autoridad en mi vida, literalmente se hacía una realidad en mi vida. Y de verdad que yo comencé a orar por mi esposo, Sí. ¿verdad? Y eso trajo un cambio en mi vida, porque yo ese día yo le entregué mi corazón a Jesús. Yo decidí darle mi vida y mi corazón a Jesús. Lo recibí como el Señor y el Salvador de mi vida. Y entonces su Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y yo quiero decirte que un día en uno de esos eventos de damas a los que yo asisto hasta el día de hoy, ¿verdad? En una organización internacional, Sí. yo quiero decirte que un día yo estaba permanentemente orando por mi esposo, pidiéndole, ¿verdad? Y me recuerdo que una mujer estaba compartiendo ese día y ella se acercó a mí, a mi mesa, donde yo me encontraba en la última mesa en aquel restaurante. Y esa mujer me mira directamente a los ojos y ella me dice estas palabras. Me dice el Señor, que dejes de estarle pidiendo la misma petición, que desde la primera vez que tú le hablaste, Él ya conoce tu necesidad, que lo que Él quiere, lo que hoy espera de ti, es que tú empieces a llamar las cosas que no son como que si ya fueran. Y entonces en ese preciso momento, para mí era la primera vez que Dios me hablaba a mí a través de una persona, primeramente. Y segundo, que ese día yo siempre llegaba a ese lugar y era como bien maquillada, bien arreglada, porque también me había vuelto experta en que nadie notara el dolor que yo llevaba dentro. Así. Entonces, para todos los que me miraban, yo estaba siempre bien maquillada, arreglada, siempre con una sonrisa, entonces todo estaba bien. Sí. Pero ese día Dios tocó mi corazón con esa palabra. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Yo fui confrontada ese día. Y quiero decirte que yo hice un compromiso con Dios. En lo poco que yo conocía hasta ese momento, yo me fui a mi casa. Yo ese día tenía como 20 días de no saber nada de mi esposo. Tenía un temor constante de que algo le iba a pasar. Mi esposo siempre andaba armado. Y entonces yo me sentía en una inseguridad constante, tremenda a mi alrededor. Pero ese día vino la confianza de que Dios podía hacer algo en mi vida. Porque yo quiero decirles que para ese momento, para mí era de vital importancia aferrarme a que Dios podía hacer algo en mi vida por la condición en la que yo me encontraba. Y ese día yo hice un compromiso con el Señor. El día que yo recibí esa palabra, yo hice un compromiso de servirle todos los días de mi vida. Y que al igual que esas mujeres a las que yo escuchaba compartiendo su testimonio, yo iba a ir donde Él me mandara a compartir testimonio, a los supermercados, a donde yo me moviera, que yo le iba a compartir a otras mujeres de lo que Jesús iba a hacer en mi vida. Y cada vez hay algo bien interesante porque esa palabra llama las cosas que no son como que si ya fueran, comenzó a sonar en mi mente, en mi corazón tremendamente, que cada vez que yo iba a orar por mi esposo, a pedir por mi esposo, llama las cosas que no son como que si ya fuera. Y entonces era como algo completamente nuevo. Yo le decía al Señor, ¿y cómo quieres que yo diga que ahí viene un siervo tuyo si no está bien? Pero yo Bien. comencé a hacerlo. Sí. Yo comencé a hacerlo. Sí. Lo declarabas, que él iba a ser un servidor de Dios. Muchas veces recuerdo, mi esposo tenía muchos días de no estar en casa, a veces venía alcoholizado, yo encontraba rastros de droga en su ropa, muchas veces, y yo siempre que lo miraba entrar por el portón de mi casa, yo decía, gracias Señor porque viene entrando ese siervo tuyo. Y yo miro a Javier compartiendo testimonio y siendo de bendición para que otros hombres lleguen a los pies tuyos. Y gracias porque somos un matrimonio restaurado, porque ya para ese momento mi matrimonio estaba al borde del fracaso.
sí. En lo natural no había ninguna esperanza. Y desde ese día yo había decidido aferrarme a que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y yo no entendía qué era lo que Dios estaba pidiéndome. Hoy yo leo su palabra. Primero que cuando yo decidí hacer un compromiso con el Señor, imagínate, su palabra dice que un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Él no va a despreciar jamás. Así es. Yo soy testigo hoy que Él ese día no despreció el mío primeramente. Y luego con llama las cosas que no son como que si ya fueran, Él me llevó a moverme en fe. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no ve. Y yo me gozo hoy que yo lo veo de esta forma. En el momento, pues yo no lo entendía. Algunas veces yo decía, cuando terminaba de decir, yo bendigo a mi esposo que te sirve, Señor, pues yo decía, yo loca estoy quedando. A mí si alguien me escuchara, pensaría que yo estoy quedando loca. Pero Sí. verdaderamente ha valido la pena creer que Dios iba a hacer algo en mi matrimonio, en mi familia. Sí, qué lindo, qué hermoso. Y bueno, y Javier, ¿cuánto tiempo pasó para que realmente fuera alcanzado por Dios a través de tus oraciones? Creo que fue un lapso de tiempo de casi 4 años, Silvia. 4 años. 4 años, ¿verdad? En los que constantemente la situación parecía que no iba a ser diferente, Sí. ¿verdad? Pero Tú yo volvías a agarrar, declarar y decidí creer que Dios iba a hacer algo en mi vida, en mi familia. Y yo Dios no se hizo esperar. Definitivamente Dios ha sido más que bueno, más que fiel en mi vida. Con mi vida entera no podría pagarle lo que Él ha hecho en mi vida. así es, querida amiga. Y bueno, pues lo escucho ahora, en este último festejo que tuvieron las damas de ahí de Teus, cómo participa y cómo verdaderamente fue un hombre transformado, ¿verdad? Definitivamente. Lorni, yo sé que en tu testimonio hubo una enfermedad en tu persona. No sé si nos quieras contar acerca de esto. ¿Él ya había llegado a la fraternidad o todavía no? Sí, Silvia, luego después de esto que acabo de comentar, ¿verdad? De que yo empecé a creer, yo quiero decirles que Dios llegó a nuestras vidas de una forma sobrenatural, ¿verdad? Para muchos era imposible que mi esposo pudiera llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero como tú lo acabas de decir, hoy es un hombre al cual yo admiro. Yo le digo, yo lo puedo ver directamente a los ojos a mi esposo y decirle que él es un hombre honorable para mí, un hombre íntegro y justo que ama servirle al Señor y le sirve con una pasión. No es ni la sombra del hombre que era. Y Dios, yo quiero decirles que yo a través del Espíritu Santo de Dios, yo fui impactada porque a mí el amor de Jesús, yo quiero darles hoy testimonio de que el amor de Jesús a mí me sanó de la ansiedad, me sanó de la depresión, me sanó de tener pensamientos suicidas, me sanó de la soledad, del abandono, me quitó el espíritu de orfandad que me había acompañado desde que era una niña. Yo recibí desde ese día, desde ese tiempo, Silvia, el privilegio de ser llamada hija de Dios. Recibí la identidad de ser llamada hija de Dios. Hermoso. Y como yo lo oraba y como yo lo declaraba, yo hoy puedo ver a mi esposo testificando del amor de Jesús. O yo puedo ver a mi esposo siendo el canal de bendición para que otros hombres lleguen a los pies de Cristo. Y hoy podemos compartir como un matrimonio completamente restaurado. Yo soy testimonio del poder que tiene Dios para rescatar un matrimonio que estaba al borde del fracaso. Y entonces desde ese tiempo, ya hace 19 años, nosotros estamos sirviéndole al Señor al 100%, donde nos manden a cualquier lugar del mundo, nosotros vamos a compartir de ese amor y de ese poder que recibimos de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Nacieron nuestras otras dos niñas, que hoy tiene 16 y 11 años, la menor. Y Dios ha sido más que bueno, no hemos parado de servirle, pero hace 11 años, cuando nuestra menor hija, Camila,
tenía 27 días de nacida, a mí me ingresaron en un hospital, llevaba un fuerte dolor abdominal, me hicieron unos exámenes y unos minutos más tarde había un diagnóstico de muerte sobre mi vida. Yo Oh, llegué ahí a ese lugar con un cuadro de pancreatitis aguda. No era la candidata como médica, los médicos decían para que a mí me diese ese cuadro, pero la verdad es que ahí estaba en cuidados intensivos. 3 días, casi 4 días primero en cuidados intensivos, en donde para mí fue una escuela, para nosotros como matrimonio ha sido una escuela porque los médicos al tercer día, entrando al cuarto día, los médicos intensivistas le dijeron a mi esposo, lo sentaron y le dijeron, señor, usted tiene que prepararse, su esposa se está muriendo y sí. nosotros médicamente no podemos hacer absolutamente nada más por ella. Y mi condición no era grave, o sea, yo me estaba muriendo, mis riñones habían colapsado completamente, mis pulmones estaban llenos de líquido, tenía una neumonía, Ay, todo mi cuerpo era como que mi propio cuerpo era mi enemigo. Y los médicos dijeron, ella no está reaccionando a ningún medicamento, solo le podemos decir, prepárese, ella se está muriendo. Y y en este punto hay algo que a mí me impacta, porque cada vez que me permitían que mi esposo entrara a cuidados intensivos, mi esposo llegaba y me hacía un masaje en la planta de los pies y no paraba de hacerme el masaje en la planta de los pies y estaba permanentemente orando, orando, orando. El segundo día él me decía, yo sé que tu recuperación va a ser como la luz de la aurora, va a ir de aumento en aumento hasta que sea perfecta. Y eso realmente impactaba tremendamente mi corazón porque no se despegaba de ahí en ningún momento. Y ese día que al cuarto día le habían dicho esto a mi esposo, yo también, yo vivo impactada, Silvia, por lo que Dios es capaz de hacer. así es. La Y he sorpresa. aprendido a vivir y a visualizar y a esperar lo sobrenatural de Dios. Porque ese día ahí en esa sala de cuidados intensivos a las 11 de la mañana, mi esposo me estaba haciendo el masaje en los pies y no lo sacaba, aunque ya no era hora de visita, pues yo estaba en una condición que ya no se esperaba más, ¿no? Y entonces llegó un amigo de nosotros, recuerdo un hombre de Dios al cual nosotros le tenemos mucho aprecio. Y ese hombre llegó y le agarró la mano a mi esposo donde me tenía haciendo el masaje en la planta de los pies. Y entonces fue a sellar la palabra que mi esposo me estaba llevando. Y él dijo, dice el Señor que hoy antes de que sean las 2 de la tarde, Él te saca de cuidados intensivos y te manda a una sala solo para observación. Oh, Eran las 11:45 de la mañana. Y era el día que habían dado el diagnóstico de que no había esperanza para mi vida. Pero a la 1:45 de la tarde, yo le tocaba la rodilla a mi esposo que mirara el reloj porque me estaban terminando de acomodar en una sala solo para observación. ay, no, qué hermoso. Y eso fue hermoso porque en esa sala de cuidados intensivos yo pude experimentar y recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Oh, qué Porque lindo. literalmente Dios vino sobre mí a través de su Espíritu Santo y me sopló vida donde ya no había, para la gloria y la honra de ese Jesús que yo nunca me avergüenzo de predicar Y y nunca me voy a avergonzar. sentiste su presencia sobrenatural sobre tu vida. Poder sobrenatural, su Wow. poder sobrenatural en el momento preciso y yo puedo decirte con detalles tantas cosas, pero el tiempo es tan pequeño, ¿verdad? Pero yo pude experimentar el poder de Dios, el toque de Dios en mi vida. Y Wow. yo quiero decirles también que los médicos entraban, o sea, era un cuadro de médicos intensivistas, internistas que me estaban viendo, y entonces ellos entraban literalmente así, sí, y entonces decía uno, no entendemos qué fue lo que pasó. Médicamente nosotros no podemos explicar qué fue lo que pasó, Y te porque hicieron, para nosotros te checaron y todos tus órganos era normales. raro, era repito.
examen, repitan este otro, no lo necesito de nuevo, hagan estas placas y todo era normal, o sea, era un cambio, porque a mí el azúcar se me iba hasta los cielos y de repente era que se bajaba completamente. Dios. Entonces, para los médicos, por lo menos yo debí de haber quedado con algún problema de diabetes o algo parecido. Y Y lo de yo quiero los pulmones, lo era de los todo, riñones, pulmones también, qué peligroso. es que todo era como que era así en horas, lo que debió pasar en meses para ellos era como en horas, o sea, mis pulmones limpios, mis riñones, o sea, algo, estuve en total como unos 8 días en el hospital porque los médicos no me querían dar el alta porque ellos Ah, decían, que, somos responsables, a ellos les parecía que en cualquier momento pues yo iba a tener una recaída, que- ¿verdad? 8 días después a mí me dejaron, me dieron el alta y yo salí caminando de aquel hospital por los pasillos, yo no sé que me llevaran al carro en una silla de ruedas y yo iba caminando y me recuerdo bien a las enfermeras y a los médicos viendo que yo estaba saliendo de ese hospital sin ninguna secuela, o sea, absolutamente. Yo fui checada luego una semana después y el médico decía que es increíble pensar que es la misma mujer que estuvo en cuidados intensivos. Era sin ninguna secuela hasta el día de hoy. Hoy reconozco que fue solamente para mostrar el poder sobrenatural de Dios, porque ese día que Dios me dio vida donde yo ya no tenía, ahí en esa sala de cuidado intensivo, hasta un señor que tenía como 3 meses de estar en coma, hasta él despertó en ese lugar. Era el poder de Dios, era Dios en una forma sobrenatural a través de su Espíritu Santo. wow, qué maravilloso. Sí, no, no, qué tremendo testimonio, Lorny. En serio que maravillada, maravillada de lo que Dios hace. Cómo no agradecerle a Dios, ¿verdad? ¿Cómo no eh, poder contar esas cosas tan la sobrenaturalidad de Dios en todo momento, ¿verdad? Y sobre todo en ese caso que tú no estarías contándolo ahorita, ¿verdad? Con ese diagnóstico que te dieron. Yo que ya lo viví con mi esposo, ¿verdad? Te puedo decir que eso es terrible cuando ya te dicen que ya pues que ya no queda vida, así yo lo viví con mi esposo, o sea, y realmente proclamamos un milagro hasta el último momento de su vida. Yo creo que Dios te dejó en este mundo precisamente porque tienes mucho que dar, mucho que contar, y realmente hasta yo estoy recibiendo ese gran mensaje que Dios te dio a ti, confirmado contigo, o sea, yo digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Yo te invité y estoy recibiendo. Entonces Dios te dejó porque tienes mucho, mucho que compartir todavía con la gente, verdaderamente, de que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder. La sobrenaturalidad de Dios existe y si alguien tiene falta de fe, pues que se la pida a Dios porque realmente aquí está un testimonio realmente poderoso, ¿verdad? De lo que Dios hace y seguirá haciendo en la vida de los que creemos en Él, ¿verdad? Porque precisamente hay que creer en Él para poder dar ese testimonio de que verdaderamente Dios está con nosotros. Aunque yo sé que también algunos que ni siquiera tienen a Cristo, Dios les hace milagros, pero qué mejor, ¿verdad? Que abriéndole nuestro corazón. Entonces, ¿qué son las personas en todo este trayecto de tu vida? ¿Quiénes han sido las personas más influyentes en tu vida y por qué? Desde el día desde que eras niña, ¿verdad? De niña mi mamá. Tu mamá. Mi mamá que para mí es un legado de sencillez, de humildad, sobre todo eso Y que la sacó adelante Lorny, la de sacó darnos adelante. esperanza, de darnos fe, de sacarnos adelante, una mamá, yo digo una mujer verdaderamente resiliente, ahí sí que sí, Ajá. Sí que resiliente, que aguantó y aguantó y la y pasó, la admiramos sobrepasó. completamente mi mamá hace ya 9 años partió a la presencia del Señor, pero Ah, vivo agradecida con el Señor por el tiempo que me regaló a mi mamá, por darme esa mamá verdaderamente una mujer que marcó mi corazón, que marcó mis generaciones.
y Sí. sé que también marcó el corazón de mis hijas, ¿verdad? Con esa sencillez, con esa humildad, con esa de transmitirme tanta paz, de saber esperar, de no guardar cosas en el corazón. Ella me enseñó Te muchas daba cosas. muchos consejos y todo. Claro, Qué linda. ¿Cómo no, cómo olvidarla, da? ¿Cómo cómo olvidar, hacerlo. cómo hacerlo bien con nuestra vida? Y bueno, de niña tu mami, más de adulto, ya de adolescente, alguien más que recuerdes que influyó en tu vida para bien. Mira que de adulto siguió siendo siempre mi mamá. Siempre fue mi mamá para mí. Mi mamá para mí siempre fue un ejemplo a seguir. Era como mi pauta para las cosas que yo iba a hacer. Y ya de casada hoy, a este día, yo te puedo decir, una de las personas más influyentes para mí es mi esposo. Okay. Definitivamente es mi esposo. Y el que andaba descarrilado ahora, fíjate cómo es de influencia para ti y para tu familia. Lo conozco, desde que lo conozco, es un hombre con un corazonzote, ¿verdad? Y realmente, creo que verdaderamente lo que tú me dices lo he podido constatar, ¿verdad? Que es un hombre que Dios le ha dado sabiduría y que realmente de ser un hombre que andaba totalmente fuera del camino, ahora poder influir en ti como esposa y que realmente Dios lo sigue teniendo como un líder y líder de su hogar, de su familia y aún de la fraternidad, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad, amiga? Y bueno, ¿y qué nos puedes contar de los éxitos que han tenido en sus negocios? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo les ha ido? Tu esposo me decía que tenían muy buenos proyectos, y que les estaba yendo muy bien. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso, de los terrenos? Yo he visto algunas fotos que sube, entonces estoy y esas son, yo le pregunto, ¿verdad? Pero qué bendición, ¿qué nos puedes contar de eso, de los éxitos como familia? En los Mira que nosotros, por ejemplo, si tú escuchas al testimonio de mi esposo, una de las cosas, dice, con las que él renunció completamente cuando vino a los pies de Cristo, pues fue a la ambición, ¿verdad? Él siempre fue un hombre que tenía una ambición de llegar a tener dinero, ¿verdad? Era su mover. Y cuando él vino a los pies de Cristo, él renunció a todas esas cosas. Pero Dios... nosotros ni sabíamos a dónde era que Dios nos iba a llevar. Y nosotros hoy nos vemos y decimos, wow, o sea, ¿quién lo diría que a aquella muchacha que lo que quería era quitarse la vida? Imagínate. Sí, Y Dios ha sido bueno, Dios ha traído, nos ha venido abriendo puertas, porque yo no te puedo decir que es en nuestras capacidades, nuestra fuerza, porque nosotros reconocemos que ha sido Dios. Dios ha venido abriendo puertas de una forma sobrenatural, ¿vale? ¿verdad? Cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros veníamos con problemas financieros bien tremendos, ¿verdad? Tuvimos unos primeros años bien tremendos, que no podíamos pagar, por ejemplo, 14 letras en el banco, ya nos estaban quitando nuestra única casa en la que nosotros vivíamos Sí, y situaciones así, pero empezamos a servirle al Señor con lo que teníamos, con los pocos recursos que teníamos, a serle fiel al Señor, a darle a Él lo que a Él le correspondía. Empezamos desde que nosotros llegamos a los pies de Cristo, era que sabíamos que lo que nosotros teníamos no nos pertenecía. Y mira, Dios empezó a darle líneas de negocio a mi esposo, a traer un carro, otro carro. Entonces, eso fue la primera línea de negocios que Dios le dio a mi esposo. Él ama los vehículos, siempre ha sido como la pasión de él, los sí, vehículos. Y Dios fue la línea de negocios que le dio a mi esposo primeramente. Y fíjate que hace 14 años aproximadamente empezamos a recibir una palabra de parte de Dios que le decía que miraba a mi esposo desarrollando proyectos habitacionales y que había una propiedad bien grande donde nosotros íbamos a ser de bendición también para otras personas. Y nosotros decíamos dónde, o sea, en nuestras capacidades era imposible, ¿verdad? Pero la recibimos esta palabra como en dos ocasiones o tres ocasiones. Y yo siempre escribo todas las palabras, cuando Dios nos manda una palabra, yo las escribo y me gusta ponerles el cheque cuando ya se cumple.
Sí. Y entonces empezamos a anotar esas palabras con fecha y todo. Y hasta el día de hoy yo puedo decirte, Silvia, que Dios ha sido más que fiel, porque vino esa propiedad a nuestras manos de una forma sobrenatural, no Sobrenatural. nuestras capacidades jamás. Y ahora vemos ahí, como tú dices, sí estamos ahí desarrollando proyectos habitacionales, un proyecto muy aceptado aquí en la ciudad donde nosotros vivimos. Tenemos muchos clientes de Estados Unidos, es algo precioso, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Ya hay muchas casas, muy lindas las Sí, casas. las Me estuve gusta a mi viendo. esposo que él tiene el cuidado de que cuando están trabajando en esas casas, es como que si él se va a ir a vivir ahí. Entonces, Sí, porque tenemos el lema de que somos bendecidos para bendecir a otros sí, y que esa persona se sienta súper bien en ese lugar. Y sí, y nos ha llevado el Señor nos trajo una completa libertad financiera. Pero en eso es bien importante también recalcar, Silvia, que cuando Él trajo esa prosperidad y esa sanidad financiera, es para que nosotros le sirvamos sin ninguna limitante. así es. Porque es Sí, como o sea, nosotros podemos ir a cualquier lugar donde Él nos manda, con nuestros propios recursos, ¿verdad? Que al yo, final de nosotros son de Él. así es. Y yo me consta, ¿verdad? Porque los he visto en muchas partes donde los llaman, ahí están. Y también muy importante este mensaje, Lorny, porque he visto personas, conozco personas que le han prometido a Dios y ya cuando tienen ese negocio, esas finanzas o el milagro que pidieron, ahora no tienen tiempo para Dios. Entonces, de verdad que es algo de admirarse en ustedes, ¿verdad? Que realmente le cumplieron a Dios y que, porque Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos recibiendo una profecía y cuando pues tienes necesidad, uno se compromete con Dios de que lo vas a cumplir y resulta que mucha gente no lo cumple. Creo que nosotros, yo y mi marido éramos parte de esa gente que no iba a cumplir. Entonces, no te creas que me siento muy orgullosa de decir lo que ahora sí lo cumplo, pero con lo de Samantha, del testimonio de Samantha, de que orábamos por otra gente y otra gente sanaba y otra gente recibía y todo, y nosotros no. Ahí Dios me habló a través de un libro que me regalaron acerca de eso, que realmente lo de nosotros con ella no fue inmediato porque íbamos a ser de ese montón de gente que anda sin servirle a Dios con un milagrazo en el mundo. Y entonces Dios permitió mantenernos así como constantemente sirviendo y esperando el milagro, sirviendo y esperando el milagro. Entonces, pero no el caso de ustedes, ¿verdad? Que recibieron el milagro, pero que el Señor también sabía que ustedes iban a cumplir la promesa de que el pacto, ¿verdad? De que iban a seguir, que con sus recursos iban a bendecir a otra gente y que ustedes iban a invertir en el reino de Dios. Entonces, qué lindo tu testimonio, Lorny. No sé si hay alguna página que tú tienes, de Facebook o como para que la gente, si a alguien le gustó tu testimonio o quisiera hacerte alguna pregunta, cómo estás en Facebook o en Instagram, cómo apareces. Solamente por Lorny Vargas, nada más. Lorny Lorny Vargas, Vargas, ajá, sí. en Facebook. En Instagram. Instagram, Lorny Vargas, ok, muy bien. Entonces, con esto pues damos por terminada nuestra entrevista. ¿Qué mensaje le podrías dar tú, ya para antes de irnos, a todas esas señoras jóvenes, aún caballeros, ¿verdad? De que están que ven el podcast. ¿Qué mensaje le podrías dejar a todas las que nos escuchan de tu parte? Fíjate que a mí, Silvia, me encantó tú me diste el tema de mujer resiliente, ¿cierto? Sí, sí, De esa mujer, a mí me impacta que ser resiliente es hija de la fe, esa palabra. adelante. Y es aquella mujer o hombre que es capaz de esperar en Dios en medio de la adversidad. ¿Y qué puedo decir yo? Yo siempre digo, no tiremos la toalla. Y es primeramente entregarle nuestra vida a Jesús. Así es. Y de ahí va a depender nuestra seguridad de que puedes estar convencido y convencido de que Dios
toma control absoluta de tu vida. Así es. Y Así. no te des por vencida, no te des por vencido, porque hay algo más grande, más allá de la circunstancia que puedas estar atravesando el día de hoy. Hay algo más grande y ese es el amor de Jesús y está disponible para todos. Y está ahí más cerca de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Está ahí cerca, cerca, solo esperando a que le des una oportunidad a Él de poder entrar a tu corazón y Él tomar control absoluta de todas las cosas. Así. Yo puedo decirles que no nos demos por vencidos. Ese sería mi mensaje. No te des por vencida, no te des por vencida, que estés convencido hoy que la ayuda proviene directamente de Dios. Definitivamente. Aférrate a la fe, a confiar de que Dios tiene control, que Dios te ve y que Dios te escucha. Sé una mujer o sé un hombre resiliente, Así es. más allá y que sabe esperar, confiada y confiada en que Dios va a darte la victoria. Así sea, así sea. Me gustó mucho hoy esta mensaje que alguien subió. Dice, pudiste sola, pudiste cansada, pudiste sin un peso, pudiste triste y asustada. Siempre pudiste y vas a poder. No te rindas. Paulo Coelho nos deja ese mensaje y la verdad me llega mucho porque muchas hemos pasado por todo esto. Bueno, yo que estoy sola, pero no sola, ¿verdad? Físicamente, porque sé que Dios está conmigo y que con todas esas mujeres que son viudas, que han sentido soledad, aún como Lorni, que un día se sintieron solas porque el marido se le perdía mucho tiempo. Y también, fíjate, Lorni, también mucha soledad a veces teniendo aún el esposo en casa, porque eso yo lo viví. Yo viví la soledad aún teniendo un montón de gente conmigo, que eso ya es para otro tema, pero verdaderamente Dios me hizo libre de eso. Entendí que hoy el único que va a estar conmigo hasta el momento de que yo me vaya con él se llama Jesucristo y que estuvo con mi esposo y que estuvo con mi hermanita que se acaba de ir con él. Ahí mismo estuvo el Señor. Y es con el que nos debemos de agarrar con uñas y dientes, como tú dijiste, a decirle al Señor, sí, aquí estoy, te entrego mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, no puedo más. Y es cuando Él entra a agarrar todo el control de toda nuestra vida. Si yo te pudiera describir en una sola frase, Silvia, eh, que he aprendido en todo tiempo es que si yo lo tengo a Él, yo lo tengo todo. Amén, así es. Lo tengo todo completamente. Así es, no te hace falta nada. Ahí está toda la clave, ¿verdad? Ahí Pues está. muchísimas gracias por hermosa entrevista. De verdad que recibí de hasta se me quieren salir las de cocodrilito porque realmente nos has dado un gran ejemplo de fuerza, fortaleza y sobre todo de esa gran entrega a Dios que verdaderamente lo transmite Lorni. De verdad te quiero mucho, a tu familia también, un abrazo para tu esposo y para tus hijas, ¿verdad? Un besito. Las quiero mucho y sé que pronto nos vamos a ver por ahí en un lugar del mundo, vamos a coincidir. Lorne, muchas gracias, de veras que te agradezco tanto que hayas abierto tu testimonio, tu corazón y de verdad un gran mensaje. Gracias a todas, nos vemos muy pronto en el próximo podcast. Hasta luego.